Asumió Lula en Brasil, una nueva época en el país hermano, en el país vecino. Le vamos a pedir un análisis, una visión a un hombre que ha seguido este proceso muy de cerca, el politólogo Daniel Sobato. Hola Daniel, el gusto de tenerte con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Petete. Te pido disculpas a vos y a tu audiencia. Estoy acá en las sierras de Córdoba y muy probablemente la comunicación no tiene el nivel de calidad deseable, pero no quería perderme, acompañarte en este tu primer programa y conversar contigo y con tu audiencia. Así que te envío un saludo y las disculpas del caso. Muchas gracias, Daniel. Hasta aquí vamos bien, así que no te preocupes. Bueno, ¿qué significa la asunción de Lula para Brasil y para el continente? Bueno, a mí me gustaría, para poder iniciar la conversación, seleccionar 7 objetivos, tan solo mencionártelo y después tú escoges con cuáles quieres que profundicemos, de los 2 discursos que dio Lula cuando tomó posesión el domingo pasado, el 1 de enero. Él dio un discurso primero en el Congreso y luego dio un discurso en la entrada del Plan Alto. Y de esos 2 discursos yo te he seleccionado para que conversemos 7 objetivos que se propone Lula en esta tercera presidencia. Hay que recordar que Lula fue presidente ya 2 veces de manera consecutiva, del año 2003 al año 2010, y que ahora regresa. Prácticamente es una resurrección la que estamos viendo, una resurrección política la de Lula. Mira, lo primero que dijo Lula fue que él lo que quiere es unir a Brasil, porque encontró un Brasil claramente muy dividido, muy fragmentado, y que él se promete que va a gobernar para todos los brasileños. Lo segundo es que quiere reconstruir Brasil, porque ha encontrado, como él ha señalado, una herencia aterradora. Dice, me ha dejado Bolsonaro un Brasil en crisis. Lo tercero es atender la gran deuda social que hoy aqueja a Brasil. 33 millones de personas pasando hambre, más de 60 millones en la pobreza y 125 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Lo cuarto, necesita rápidamente recuperar el crecimiento y hacer un manejo prolijo de la macroeconomía y con mucha responsabilidad fiscal, porque si no, no va a poder cumplir con estas promesas. En lo quinto, él dijo, vamos a fortalecer la democracia que ha quedado muy debilitada en la herencia de Bolsonaro, y él ha dicho que el triunfo de él no es el triunfo de un partido sobre el otro, sino un triunfo de la democracia sobre el autoritarismo. El sexto dijo, vamos a darle prioridad al tema del medio ambiente, que también es un tema muy descuidado durante la presidencia de Bolsonaro. Y el séptimo dijo, vamos a reinstalar al Brasil en la comunidad internacional y a nivel regional, porque prácticamente con Bolsonaro Brasil, salvo contadas excepciones, entre ellas la relación muy privilegiada que tuvo con el expresidente Trump, prácticamente llevó a un eclipse diplomático de Brasil durante los 4 años de la presidencia de Bolsonaro. Me quedo acá. Daniel, hablaste de la deuda social que tiene hoy Brasil para con sus habitantes. Es decir, que Bolsonaro entregó el mando, bueno, ni siquiera lo entregó porque hizo la gran Cristina Bolsonaro, no estuvo a la hora de entregar los atributos, pero deja un Brasil peor de lo que lo recibió en términos sociales. Absolutamente. Hay que tomar en cuenta de que Lula, en sus 2 primeras presidencias, si bien luego después en la, digamos, presidencia y 3/4 que tuvo Dilma, porque te acuerdas que fue luego depuesta por un juicio político y la sucedió Temer, que era su vicepresidente por un tiempo relativamente corto, Brasil había hecho un gran avance, tanto en materia económica como en materia social. Estos 4 años del gobierno de Bolsonaro, si bien Bolsonaro ha dicho, bueno, pero me ha tocado una época muy difícil, entre otras cosas me ha tocado una desaceleración significativa de la economía a nivel internacional, precisamente por el tema de la pandemia. Pero más allá de las excusas que presenta Bolsonaro, sí le deja un Brasil, tanto desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista social, muy, muy debilitado. Y ese va a ser el gran desafío que tiene Lula. Porque Lula, a diferencia de sus primeras 2 presidencias, donde
heredó una situación muy prolija desde el punto de vista macroeconómico que le había dejado Fernando Enrique Cardoso, pero también heredó una situación de un contexto internacional donde los precios de las materias primas, se llamó el boom de los super commodities, eran muy altos, y eso le permitió, esa billetera gorda, esa cantidad de recursos por exportaciones de materias primas, le permitió a Lula no solamente crecer al 4 o 5%, sino también tener muchos recursos para inyectarlo en el tema social. Esta situación es completamente diferente. Hereda un Brasil mucho más endeudado, tiene el 77% de deuda de su Producto Interno Bruto, tiene un crecimiento muy bajo, tiene una situación social, como ya hemos definido, muy comprometida y tiene un contexto internacional con viento en contra. Por lo tanto, la dificultad, la complejidad con que Lula inicia su tercera presidencia es mucho, mucho más compleja que la que tuvo en sus primeros dos mandatos. Te voy a hacer dos preguntas, nos quedarán no más de 4 o 5 minutos de entrevista y quiero aprovecharlo. Una, la grieta en Brasil es muy parecida a la grieta que tenemos nosotros. ¿Se pueden comparar las grietas? Mira, yo no sé si se pueden comparar o no, porque siempre comparar es difícil, Petete, porque los contextos son diferentes, ¿me explico? Sí. Pero yo sí te digo, porque he venido siguiendo muy de cerca el proceso electoral y político brasileño, que hoy Brasil está tremendamente dividido. Un dato, Lula, a diferencia de cuando había ganado su segundo mandato, que ganó con el 61%, este tercer mandato lo gana apenas con el 50.9%, con una diferencia de apenas 1.8% en la segunda vuelta y con una diferencia tan solo de 2 millones de votos. Esto te da la idea de lo partido, de lo fracturado, de lo dividido que está Brasil en términos electorales. Pero además, durante estos 4 años se generó una campaña, sobre todo en las redes sociales, que llevó a un discurso de odio y a una descalificación recíproca entre Lula con Bolsonaro y Bolsonaro con Lula, que ha dejado al Brasil tremendamente dividido, y vuelvo a insistir, es el principal reto que tiene Lula, unificar al Brasil y gobernar para todos los brasileños. Daniel, abuso de tu gentileza para que hagas una referencia a esto. El kirchnerismo se autopercibe con fuertes vínculos con Lula. Cristina adjudica su condena por corrupta en la causa Vialidad a que ella es una líder popular perseguida, tal como lo fue Lula, y ese es el relato que se repite. ¿Hay puntos de comparación entre Cristina y Lula, más allá de una supuesta sintonía o afinidad ideológica? Hay un tema que hay que considerar, Petete. Lula estaba en la oposición, Bolsonaro estaba en el gobierno, y por lo tanto esta tendencia que estamos viendo en América Latina de un fuerte voto de castigo a los oficialismos, de 14 elecciones del 2019 a la fecha, en 14 pierde el partido en el gobierno por el desgaste brutal, esto le jugó a favor a Lula con un Bolsonaro tremendamente desgastado. No es la situación en Argentina, es Cristina y Alberto Fernández los que están en el gobierno y están muy desgastados, y es la oposición la que puede jugar con el viento a favor de este voto de castigo, si es que hay madurez dentro de la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, para buscar un mecanismo transparente que defina el liderazgo para enfrentar al oficialismo, y siempre y cuando esa definición sea luego avalada y apoyada por los que han perdido en esas PASO o en esas internas. Hay una responsabilidad muy grande de parte de la oposición de saber aprovechar el momento, porque yo creo que claramente el oficialismo, como viene jugando en varios otros países, pero particularmente en la Argentina, creo que viene con muchas probabilidades de perder, siempre y cuando la oposición tenga la capacidad de aprovechar. Y hay un elemento fundamental. En Argentina se está creciendo la figura de Milei. En cambio, en Brasil no había un tercer candidato. Se polarizó brutalmente. Todos los terceros candidatos que quisieron jugar, incluido el ex juez Moro y otros candidatos, no prosperaron, no pasaron del 4, 5, 6%, incluido Simón Tebet, que luego de la primera vuelta terminó aliándose con Lula y hoy forma parte de su gabinete. Hay diferencias muy importantes.
Daniel, gracias por estos minutos. Buena estadía en Córdoba antes de tu regreso a Panamá. Un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Un cariño para vos y para la audiencia.